Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy vamos a tratar de darle un vistazo rápido a una serie de análisis nuevos que vamos a tratar de repetir con una cierta periodicidad y que es candidato pues para que sea incluido, para incluirlo, ¿no? Pues en las próximas ediciones de nuestro barómetro telco. Como sabéis, bueno, pues hemos tenido cambios en la información que está accesible y bueno, pues en nuestro caminar constante, ¿no? En busca de nuevos datos que nos permitan, pues completar la foto. Estamos intentando volver a analizar con los datos oficiales de la CNMC, un aspecto del negocio que hasta ahora no seguíamos, que es esencialmente la portabilidad móvil, ¿no? Y lo hacemos porque creemos que nos puede dar pistas interesantes. Ya sabéis que aquí somos mucho más de seguir la infraestructura, que se mueve más despacio y también de manera bastante sinuosa. Y la portabilidad, sin embargo, pues es claramente una métrica, ¿no? Que alude a la capa de cliente, ¿no? A como, digamos que a la parte de arriba, ¿no? De ese negocio súper ligero del que hablamos aquí. Sin embargo, bueno, pues son unos datos que yo creo que nos dan esa visibilidad bueno, sobre los que vamos de alguna forma a hablar un poco y con la idea, ya os digo, de ver si a vosotros os dicen algo y compartir nuestras visiones y nuestras experiencias, ¿no? Así que hacednos saber, ¿no? ¿Qué opináis de alguna forma de esta presentación y de las tendencias que sugiere? Así que, sin más, vamos a dar un vistazo, como os decía, a los datos de portabilidad móvil concretamente. La fija merecería otro análisis, otro capítulo, y lo vamos a hacer con los últimos datos publicados por el regulador del mercado, la CNMC, eh, que corresponden a enero de este año, a enero del 25. Bueno, como veis, pues hay un gap importante, pero somos los datos, son los datos que tenemos y con ellos pues tendremos que jugar. Lo primero, quiero hablaros de una noción, lo que ya de hace tiempo venimos llamando fatiga de portabilidad, ¿no? Y una ratio que estamos calculando que creo que enseña bien, ¿no? Esa idea, ¿no? La idea es que el mercado español pues viene reduciendo la portabilidad como un mecanismo relevante pues de manera sostenida pues con el paso de los años, ¿no? Y una manera de verlo es lo que nosotros llamábamos portability churn, el churn asociado a la portabilidad, que es el número de clientes en un determinado periodo, en este caso un mes, que son exportados, es decir, hacen port out desde un operador sobre la masa total de clientes de telefonía móvil que tiene ese operador en ese momento. Como veis, es la definición del churn, pero aplicado exclusivamente a las cancelaciones, a las salidas de portabilidad. Si miráis esa curva, que es el dibujo que quiero compartir con vosotros, vemos cómo presenta una atenuación que parece de alguna forma ir eh, tendiendo, ir acercándose de manera más o menos asintótica, ¿no? Pues a los valores en los que estamos ahora. De hecho, la reducción ha sido notable desde el año 20, pero las cosas parecen bastante más estabilizadas, ¿no? Desde el año 23 hasta ahora. Esa reducción no es tan acusada. Lo cierto, sin embargo, es que hay cuatro comportamientos bien diferenciados, ¿no? Asociados a los cuatro operadores, a los cuatro MNOs que hay ahora en España, y vemos que ese rango para los datos concretos de enero varía entre el 9,1 por mil al mes que está reportándose para MasOrange frente al el 4,4 por mil que se está reportando pues, para telefonía. Como veis, es una variación sustancial y ha habido momentos en el que las diferencias pues, han sido notablemente mayores. De hecho, para el caso de Vodafone, por ejemplo, ahora Vodafone España, el,
Este valor que hemos comentado, pues ya os digo, era de 12 por 1000 en enero del 21 y ahora, como os comentaba hace un instante, pues ha pasado a ser de 8,4, ¿no? En enero del 25. Como veis, pues es una reducción importante, ¿no? De más del 30% del valor. Para el resto de los jugadores ha pasado de manera muy similar, de forma que, a pesar de todos estos cambios, digamos que la posición en el ranking no se ha visto alterada. De los clientes de Telefónica son menos propensos a abandonar por portabilidad, y esto tal vez sea un predictor de la propensión total a abandonar, eh, que los clientes de Vodafone España y de MasOrange, que ahora prácticamente se encuentran, digamos que empatados, aunque hay mucha variación mes a mes. Y en un punto intermedio, pues se encuentra Digi con, digamos que en un valor muy cercano, en enero, al 6 por 1000 y bueno, con otro tipo de picos, ¿vale? Entonces, la idea es esa. La idea es que hay, aunque el orden no ha variado, pues hay operadores que, digamos que esta nueva tendencia general del mercado los beneficia más que otros, ¿no? Porque están en valores sensiblemente inferiores, ¿no? En lo que se refiere al CHAM. Y a pesar de todo, incluso a pesar de la creación de MasOrange, con la fusión entre MásMóvil y Orange, digamos que ese orden no se ha visto, no se ha visto alterado. Así que aquí encontramos una de esas señales de mercado dual, ¿no? Que tanto nos gusta señalar a nosotros. Ahora, si os parece, vamos a dar un vistazo a otro ratio que no está directamente relacionado con la portabilidad, pero que es un ratio que nos gusta calcular, que es muy sencillo de hacerlo e incluso de repetirlo pues, para distintos mercados y que en el caso español pues sí muestra un comportamiento yo creo que especialmente relevante, que es lo que nosotros llamamos el convergence ratio, ¿no? Es decir, cómo de convergente, entiéndase convergencia como fijo móvil, ¿no? Es, digamos que el negocio de cada uno de los operadores, de los MNOs. En realidad, calcular el ratio es muy sencillo. Se trata de dividir el número de clientes móviles de telefonía móvil que reporta cada operador por el número de accesos fijos de banda ancha, lo que llamamos banda ancha fija, que reporta cada operador. En España sabemos que ese número ronda el 2, es un poco superior eso es un poco superior al 2 y lo sabemos porque es una de las figuras, una de las cifras que da el panel de hogares de manera trimestral. Así que cualquier valor que esté muy por encima de 2, pues nos sugiere que el operador en su estrategia está apuntando a lo que se podría llamar una estrategia más pure mobile, más enfocada en el cliente móvil y menos en el hogar, ¿no? Entonces, de nuevo, en el caso de España, os decía, vemos otra vez de nuevo un mercado dual, ¿no? De hecho, ese ratio vuelve a ser muy diferente, pues estamos hablando de 4,48 líneas móviles por línea fija, en el caso de Vodafone España, insisto, son datos de enero, frente a 2,71 en el caso de Telefónica, de todas las marcas, ¿no? de Movistar en España, de Telefónica, ¿no? Y de nuevo encontramos pues una situación intermedia en la que MasOrange, después de la integración, reporta un valor de 3,64 y Digi uno de 3,08. Además, en el caso de Digi es una historia muy potente y por eso nos gusta esta gráfica especialmente, porque ha variado de manera muy sustancial. En enero del 23, el valor de Digi pues rondaba fácilmente los 4,8, es decir, superaba claramente a Vodafone, que en ese momento además estaba en valores más bajos, en torno a 4,2 o algo así. Y ahora, como veis, pues ha bajado de manera yo creo que muy clara y muy acentuada hasta el 3,08. Eso esencialmente es porque el crecimiento de Digi ha estado muy enfocado a la captación de nuevos clientes fijos de banda ancha fija. Pero como sigue creciendo también en móvil, pues tenemos que concluir que lo está haciendo de una manera esencialmente convergente. El,
Es decir, Digi en un periodo de pues, algo más de 2 años, pues ha pasado de ser el operador menos convergente, ¿no? de los cuatro MNOs a ser el segundo más convergente, ¿no? La trayectoria de Vodafone es diferente. En enero del 23, Vodafone inicia un proceso de captura acelerada de líneas móviles, ¿no? Que no, por lo visto, no es seguido por el crecimiento en fijo, y eso lo lleva a pasar, pues como os decía, de aproximadamente 4,2 al valor actual, que es 4,48. Si bien es cierto que desde el inicio del 24 sí percibimos que una vez llegado a ese valor máximo, ligeramente superior a 4,5, pues se presenta una muy leve tendencia a aumentar la convergencia, es decir, reducir el valor de este ratio. La historia de MasOrange, que de alguna forma se reporta de manera conjunta, ¿no? Desde abril del 24, todavía no tenemos datos de un año completo, pues es otra. Ahí, digamos que siguiendo fundamentalmente la línea que podía tener más móvil antes de que se produjese la fusión, si vemos un crecimiento, aunque muy leve, de este ratio. Es decir, parecería que MasOrange está, insisto, de manera muy leve, pues apostando por un crecimiento esencialmente móvil, ¿no? No tanto fijo, ¿no? Que es también algo que merece la pena tener en cuenta. Y de nuevo, fijaos en la idea esta de un mercado dual, ¿no? En la que dos jugadores tienen una estrategia de alguna forma orientada a la convergencia, y otros dos pues la tienen menos orientada a la convergencia, y hay un ratio que los separa de manera bastante clara. De hecho, si mezclamos todo esto y lo llevamos, digamos que a las cifras de cada uno de los operadores, pues podemos hacer un pequeño análisis. Más que análisis, podríamos decir que estamos conjeturando con las cifras y tratando de identificar alguna tendencia. De hecho, podemos revisar cómo se comportan la portabilidad entrante y la saliente, porta in versus porta out. Sabéis que en este negocio, pues a menudo se recibe tanto como se da, y efectivamente la diferencia es lo que se llama la portabilidad neta, ¿no? Que indica cuántos clientes se quedan en un determinado periodo, ¿no? Dentro del operador, es decir, qué ganancia produce el mecanismo de portabilidad. La portabilidad, por lo general, tanto la in como la out, es muy ruidosa, depende de múltiples factores externos a la estrategia del operador, es muy estacional. Evidentemente, la captación, que es lo que esto mide esencialmente, depende muchísimo del precio, de las políticas de canal. En fin, como digo, es extremadamente ruidosa. Y si mezclas estas dos series y las restas, que es lo que haces con la portabilidad neta, pues lo que obtienes es muchísimo más ruidoso. Así que conviene mirar las tendencias a largo plazo, si son sostenibles, ¿no? A la hora de tratar de interpretar este mecanismo. Pero bueno, aquí lo hemos hecho y algunos datos se ven, ¿no? También tenemos en una ficha, ¿no? Lo que llamamos el portability chart, que os he explicado. Pues aquí se ve con más detalle para cada uno de estos operadores, es decir, porta out sobre el número de clientes. Así puedes ver efectivamente cómo de capaz es un operador de retener a sus clientes, al menos frente a la portabilidad. Y también es posible calcular una cifra, de nuevo muy ruidosa, de nuevo hay que cogerla con pinzas, que es lo que es directamente el netas, ¿no? Las altas netas es la diferencia entre el número de clientes en el periodo, en este caso, de un mes frente al anterior. Es decir, cuánto han variado, crecido o decrecido, ¿no? Pues el número de clientes de telefonía, ¿no? En ese periodo, ¿no? Que de alguna forma, pues también nos da una idea. Lo primero, y esto que sirva como referencia para que no nos liemos, ¿no? Uno tendería a pensar que en un mercado tan ultra maduro y tan competitivo como el español, ¿no? Prácticamente, digamos que
todo el crecimiento, todas las altas netas, pues tienen que estar asociado a crecimientos asociados con la portabilidad. Es decir, los clientes, como tampoco hay crecimiento demográfico, pues de alguna forma solo pueden rotar, ¿no? Entre un operador y otro, y es una suerte de infierno en la tierra. Bien, es efectivamente una suerte de infierno en la tierra, pero la portabilidad es solo un componente, ¿no? De las altas netas de un operador. En el caso concreto de Telefónica, pues por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Telefónica tuvo un verano extraordinario con un septiembre pues yo creo que hasta imprevisto y muchísimo mejor de lo que se podría esperar, tanto en portabilidad neta como en captación. Bueno, pues se produjeron algo más de 20.000 portabilidades netas positivas en septiembre y se generaron aproximadamente algo menos de 60.000 altas netas de telefonía móvil en ese periodo. Como veis, son números que se relacionan, son eh, de, de órdenes de magnitud similares, pero no podemos decir de ninguna manera, ni siquiera como aproximación, ¿no? Que digamos que todo el crecimiento pues, está asociado a la portabilidad. Y como veremos, en el caso de Telefónica, pues menos todavía. Es decir, siguen entrando, no puede ser de otra manera, ¿no? Clientes nuevos, o al menos líneas nuevas, o números nuevos, ¿no? Siguen entrando al mercado, ¿no? Bien, pues tengamos esa idea. Eh, para que os hagamos una idea más clara todavía, pues mirando los últimos datos de enero, eh, bueno, pues la portabilidad nata generó 10.000, aproximadamente 10.000 altas de portabilidad neta, frente a una captación neta de 15.000. Como veis, no son las cifras de septiembre, que fueron escandalosas, pero de nuevo vuelve a ser un enero extraordinariamente bueno para Telefónica. De hecho, Telefónica desde este septiembre pues se encuentra en un proceso de mejora de captación neta y de portabilidad neta, pues yo diría que histórico, ¿no? Que mezcla dos cosas, la culminación de un proceso muy largo, ¿no? Pues Telefónica ha tardado casi 4 años, ¿no? Desde el 2020, ¿no? Hasta ahora, hasta los datos del 2025, prácticamente 5 años de ser claramente un donante habitual, un donante en el proceso, a ser a tener oportunidades netas positivas, ¿no? De manera muy clara y sostenida en el tiempo, mes tras mes. Pero es que además eso se asocia a ese movimiento de fatiga de la portabilidad que os decía, es decir, Telefónica, como el resto de los clientes, de los operadores, pero especialmente Telefónica, está cada vez menos expuesta al proceso de portabilidad para que sus clientes se marchen. Es decir, los clientes parecen ser cada vez menos proclives a marcharse. Y sin embargo, su portabilidad la capacidad de atraer clientes que tiene de otros operadores, si bien es razonablemente estable, pues durante todo este periodo de 2020, parece haber dado un salto bastante claro, pues ya decía, a partir de septiembre de este año, ¿no? Y eso, la combinación de esos dos factores, como decía, en una señal muy ruidosa, que es la portabilidad neta y muy, muy sensible, pues nos lleva a estos valores históricos de portabilidad neta. No es posible decir lo mismo de manera tan clara con la captación, porque como digo, los clientes vienen de otros sitios, pero de nuevo estamos en valores de captación neta históricos para un enero y sorprendentes, ¿no? Pues para un septiembre, como ya hemos señalado en alguna otra ocasión. Si tenéis una hipótesis que explique esto, además del precio, evidentemente, y sobre el precio podríamos hablar otro día, estaré encantado de discutirla con vosotros. Un análisis similar sobre estos cuatro mismos valores, la portabilidad in versus la out, su combinación, que es la portabilidad neta, el charm asociado a la portabilidad, el portability charm, y las altas netas, se puede repetir para Vodafone España, ¿no? Para Vodafone España, lo que vemos es que
el comportamiento de atenuación de la portabilidad out está también presente de una manera bastante clara, pero sin embargo ocurre de manera similar con el de la portabilidad in, que también desciende y se atenúa pues conforme lo hace de la portabilidad out, de forma que no se ve una clara tendencia o un claro cambio de tendencia, ¿no?, en lo que podría ser la portabilidad neta, ¿no? Lo cierto es que en mayo, digamos que la nueva dirección de la compañía pues ha estado trabajando en tratar de revertir estas tendencias, y sí vemos pues que en lo que sería la captación, ¿no?, digamos que tanto en la captación en portabilidad como en las altas netas directamente, en lo que sería altas netas de móvil, sí vemos un incremento en la captación desde principios del verano. Pero sin embargo tenemos la sensación de que pasado ese periodo no se logra sostener en el tiempo y volvemos a valores negativos más o menos claros. En cualquier caso, los análisis de Vodafone no se pueden realizar con claridad porque también sabéis que en los meses de octubre y noviembre se realizó la migración de los clientes de Finetwork, que pasaron de ser clientes completamente de Vodafone a ser clientes de el nuevo operador que se constituyó como operador móvil virtual con su propio rango de numeración y no como mero revendedor de Vodafone, que es lo que era hasta ese, hasta ese momento. Para que tengáis una idea, los datos de enero, bueno, pues nos arrojaron una pérdida por portabilidad neta de menos 15.000 y una captación móvil también negativa de menos 27.000. Y si nos vamos al otro extremo de ese mercado dual, ¿no?, pues podemos mirar la historia de Digi. De nuevo, pues en estas cuatro magnitudes, ¿no?, que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, y que quería compartir con vosotros, ¿no? La portabilidad en sus distintas variantes y las netas, ¿no? Aquí la historia es diferente. Si miramos el Portability Charm, que combina el crecimiento con digamos que con el número de portabilidades, vemos de nuevo ese comportamiento atenuado, pues en este caso convergiendo a algo entre el, el 6 por mil o el 5 por mil, pero vemos también grandes picos, ¿no? De manera muy clara, pues hay uno en octubre, ¿no?, que si miramos se ve claramente el resto de los jugadores del mercado, excepto tal vez Telefónica, ¿no?, que parece convivir con ciertas campañas de captación muy agresivas, ¿no?, por parte de los otros jugadores. Digi, como defian del mercado, pues es una historia de crecimiento. Digamos que la portabilidad IN viene creciendo de manera sostenida y ahora está en valores mensuales de nuevo históricos. Volvemos a encontrar digamos que el máximo para un enero y está prácticamente en los valores máximos de la serie histórica, de nuevo también desde septiembre o octubre. Y tenemos que la portabilidad out, que también crece, conforme aumenta el tamaño del operador, no crece ni mucho menos, ¿no?, a la velocidad con la que lo hace la IN. Insisto, tal vez con la salvedad de ese pico en octubre, ¿no?, que es también un máximo histórico. Eso combinado en la portabilidad neta, pues nos lleva de nuevo a valores, como decía, históricos a partir de septiembre de este año, después del mínimo, si queréis, hasta final de agosto, y coloca este enero con valores de nuevo los máximos de la serie, lo cual para ser un enero es bastante asombroso. Y eso en este caso sí parece correlar de manera más o menos clara, ¿no?, pues con el comportamiento asociado a la propia captación, que de nuevo pues está en valores máximos, prácticamente máximos, y por supuesto máximos para un enero, ¿no? Para que os hagáis una idea, hubo 74.000 portabilidades netas positivas en enero para Digi, frente a 122.000 altas netas positivas. Como veis, el componente de portabilidad en el caso de Digi sí es muy importante.
Es decir, Digi parece que sí crece, aunque eh, también lo hace con nuevas líneas, sí crece captando líneas que ya están en el mercado, ¿no? Y eso probablemente requiera una reflexión. Y por último, quería dedicar unos instantes muy breves, ¿no?, al comportamiento del nuevo titán del mercado, el nuevo campeón, es MasOrange, como sabéis, es el líder de largo en cualquier dimensión, ¿no?, que se analice, pues, para lo que es el mercado residencial, ¿vale? Al menos en tamaño. Y aquí estamos representando desde el 2020 las series correspondientes a ambos empresas originales, MásMóvil y Orange, Orange España, y a partir de abril del 2024 pues estamos representando la serie combinada, ¿no?, la serie que ya publica la CNMC correspondiente a la nueva compañía, a más Orange, ¿no? Aquí lo que encontramos es un comportamiento inverso a otros que hemos descrito en lo que se refiere a la portabilidad neta. Encontramos un pico negativo muy acusado, ¿no?, en septiembre, y de hecho todos los meses que se van reportando de portabilidad de la existencia de MasOrange pues están reportando valores negativos. Fundamentalmente, eh, si bien digamos que la línea de los operadores originales seguía esa línea de atenuación que ya mencionaba antes, que es general del mercado en cuanto al mecanismo de la portabilidad, en el periodo en el que ya empieza a existir más horas, venimos ya esa parte de la curva que, como señalaba, pues es mucho más plana para todo el mercado, así que es difícil fijar una tendencia más allá de lo, digamos, meramente estacional, y en este caso, pues entonces es imposible hacer comparaciones, ¿no?, Eh, eh, con, para el caso de MasOrange. En cualquier caso, la portabilidad out pues supera claramente y de manera, ya os decía, extraordinariamente acusada en septiembre, ¿no?, a la portabilidad in. El chart de portabilidad refuerza ese mensaje que os venía diciendo, ¿no?, de atenuación y posterior estabilización, en la que estamos ahora, en la fase de estabilización. Y en cuanto a la evolución de las altas netas, pues es muy difícil sacar conclusiones porque vemos todavía una curva que oscila mucho, bueno, de manera que podría sugerir, ¿no?, pues ajustes, ¿no?, digamos que la contabilidad y en los mecanismos de reporting, ¿no?, hacia la CNMC. No olvidéis que estos son datos de la CNMC. En cualquier caso, pasadas esas primeras oscilaciones, desde los últimos meses del 24 y el primero, que es el que tenemos disponible del 25, sí encontramos una línea mucho más suave y en valores muy cercanos al cero, ¿no? De hecho, si vamos a los datos de enero, vemos que para menos 49.000 portabilidades netas, es un valor importante, hubo 1.000, un crecimiento positivo de 1.000, pequeño, pero positivo, en lo que sería el valor total de altas netas, ¿no?, de captación móvil. Es decir, se están de alguna forma muy significativa, ¿no?, logrando compensar las bajas por portabilidad con bajas de nuevas líneas, pues para llegar a esos valores cercanos al cero que os mencionaba. Insisto, los datos de portabilidad son ruidosos, es mucho mejor mirar tendencias largas y tener en cuenta los efectos estacionales, ¿no? Pero son los datos que tenemos y, bueno, pues tendremos que mirarlos. Y esto es esencialmente todo lo que os quería contar. Si me pidieseis que resumiese, ¿no?, pues estas ideas en solo 4, bueno, pues mi resumen sería este, ¿no? El mercado telco en España es un mercado marcadamente dual, pues lo venimos repitiendo prácticamente todas las semanas, cada vez con argumentos diferentes. Y eso quiere decir que los cambios y la presión no se reparten de manera equivalente, ¿no?, entre todos los jugadores, ¿no?, sino que hay, digamos que claramente, bandos diferentes, ¿no?, a la hora de soportar esa presión. Sí hay en general, y esto es indiscutible, una tendencia clara
a largo plazo a disminuir la captación mediante portabilidad, es decir, ese portability charm que veníamos diciendo, pues que viene reduciendo. De todas maneras, el valor actual, digamos que de base, al que parecía que íbamos a converger, pues parece haberse alcanzado alrededor de 2023 y ahora pues podríamos señalar de nuevo una curva más o menos plana. Yo creo que este es un mensaje muy importante sobre el que tendremos que reflexionar otro día porque no parece significar lo que uno esperaría, ¿no? Así que necesitamos mirarlo con bastante atención, ¿no? Sin embargo, esta evolución de atenuación, como decía, esta evolución de fatiga no ha alterado el orden en la serie. Así que veíamos que los valores de Orange y Vodafone España pues estaban en la parte alta de esos valores, mientras que los valores de Telefónica y Digi pues eran sensiblemente inferiores. Para el grado de convergencia, que no es una métrica relacionada con la portabilidad, pero que se puede calcular también de manera mensual, eh, encontramos conclusiones similares e incluso con los mismos jugadores. Aquí hay una diferencia clave y es que el papel de Digi sí ha cambiado, ¿no? De ser eh, en el 2023, ¿no? El operador menos convergente, es decir, el que más líneas móviles tenía por línea de banda ancha fija, a ser el segundo más convergente por detrás de Telefónica, ¿no? Y dejar a los otros pues en valores similares, ¿no? Yo creo que también aquí hay una tendencia, ¿no? Algo pues que tenemos que mirar yo creo que con atención. Telefónica ha reforzado su posición con todos estos movimientos, la ha reforzado de manera clara e incluso vemos que este verano 2024 ha sido un verano extraordinariamente bueno para Telefónica. Yo creo que esta que es una idea que ya hemos introducido, pero que continúa aquí. Insisto, me encantaría oír vuestras opiniones al respecto. Incluso para Digi, que ya venía creciendo de manera muy importante, hay un efecto de empujón, en mi opinión, después del verano, y en ambos casos se extiende pues, a los últimos datos que tenemos, que son los de enero, que como decía, pues parecen confirmar pues todos estos datos que señalamos, ¿no? Es posible que los datos de febrero apunten en otra dirección, porque como os decía, la portabilidad es muy voluble y muy sensible. Y entonces conviene siempre mirar, pues eso, a largo plazo. Pero es un mecanismo al que tenemos que estar atentos y que está muy bien documentado y nos da, de alguna manera, pues posibilidades de inferir solamente algunas cosas, ¿no? Y esto sí es ahora todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí, nos hablamos.